Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Padre, te damos gracias por tu gran amor, por tu bondad. Te damos gracias por la vida que tú nos has dado en Cristo Jesús, que dio su vida para que nosotros pudiéramos tenerla. Señor, gracias, gracias, gracias que nos has permitido pasar de muerte espiritual a vivo, que estamos delante de ti. Te rogamos, Señor, que en esta tarde te glorifiques en nuestras vidas, que nos sigas enseñando, Señor, lo que estás diciendo en tu Biblia, en tu palabra, que podamos aprender de ti y conocerte mejor. Señor, te rogamos que por tu Santo Espíritu nos dé revelación y nos dé entendimiento. Te ruego que a cada uno nos hables de una manera personal, que podamos tener y recibir una palabra tuya que nos ayuda a edificar, a plantar nuestras vidas en el camino y en el enfoque correcto. Padre, a ti sea toda la gloria. Te pedimos el Espíritu Santo de revelación y de sabiduría en Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar por un versículo muy conocido desde el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Ven conmigo. Estamos hablando de que Dios es Padre y los que nos hemos acercado a Él y hemos creído en Él, como lo vamos a ver, somos hijos de Dios. Que Dios sea Padre, casi todo el mundo, por lo menos los que han oído hablar del Padre Nuestro, no hace falta ser creyente para haber oído la oración del Padre Nuestro, ¿no? ¿Cómo empieza? Madre nuestra que está en el... Ay, perdona, es que en este mundo hay mucha confusión de género. Padre nuestro que estás en los cielos. No significa que por conocer la oración conocemos a Dios. Muchos, yo el primero, durante años, incluso de niño, me enseñaron a recitar la oración de memoria. Venía mi madre a la cuna, a la cama mía para hacer la oración de la noche, hacía el Padre Nuestro y yo no sabía de qué hablaba. No tenía ni concepto, pero sí, uno presiente o intuye ciertas cosas y fue solamente más adelante, ¿no?, que uno sigue aprendiendo y escuchando acerca de Dios. Así que hay un Padre que es el autor de la vida de todo lo que está vivo, tanto vida humana, vida animal, vida biológica, y así toda la vida que existe tiene una fuente y está en nuestro Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Eso se va a cumplir, ¿sabe? Esta oración que la están orando billones de personas desde muchísimos años. Va a venir el reino de Dios a la tierra y hágase tu voluntad. En la tierra se hará como se está haciendo en el cielo. Digo se hará porque no es el caso todavía. ¿Por qué? ¿Por qué no es el caso todavía? Porque Dios dio el libre albedrío a los seres humanos. Cuando creó Dios el ser humano, lo creó libre como Dios es libre. Y tal que Dios puede tomar cualquier decisión, también te deja a ti y a mí la posibilidad, la capacidad, el derecho de tomar cualquier decisión. Ahora, siendo creación, tendremos que rendir cuenta a Dios, a aquel que nos dio el libre albedrío, tendremos que rendir cuenta de las cosas que hayamos decidido y por consiguiente hecho. Leamos desde el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Entonces hemos dicho hasta ahora que aunque Dios es Padre, no necesariamente lo conozco como tal. Yo me atrevo a decir que aunque hayamos nacido de Dios, hemos solamente empezado a conocer a Dios como Padre. Y tenemos un cierto grado, cada uno aquí tendremos un grado distinto de conocimiento y de revelación personal de quién es Dios como Padre. Vamos a detenernos en el versículo 12 y 13. A todos los que le recibieron. Está hablando de Jesucristo, está hablando del Verbo de Dios que salió de Dios y vino a la tierra. A todos los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad, entendamos autoridad o el derecho legal, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino son engendrados de Dios. Aquí nos están diciendo que cuando activamos nuestro libre albedrío para recibir a Cristo en nuestras vidas y a poner nuestra fe en Él, entonces Dios nos da el derecho legal de ser llamados hijos. Vamos a estar usando estos términos de padre y de hijo y de cómo somos, cómo nos hacemos, cómo podemos ser hijos de Dios. Y aquí nos habla de ser engendrado, un hijo. Tú y yo fuimos engendrados. Tú y yo tenemos un padre en algún sitio, padre material físico, y una madre. Todos tenemos un padre en algún sitio o una madre y una madre. Pero aquí nos dice que estos hijos de los cuales hablamos no son engendrados de la voluntad del hombre o de la voluntad de acostarse o de la voluntad de la carne, del ser, del cuerpo humano, sino que somos engendrados conforme a la voluntad ¿de quién? De Dios. Cuando tú y yo iniciamos el proceso de acercarnos y de recibir a Cristo, Dios nos engendra espiritualmente. El paso lo damos nosotros cuando usamos nuestro libre albedrío. El ser humano con su propio libre albedrío se apartó de Dios. Dios creó el ser humano y estaba en perfecta comunión. Estaban hablando cara a cara, Dios y los hombres. Hasta que el hombre, por su propio libre albedrío, decidió simplemente tomar su vida en sus propias manos, cosa que está el mundo haciendo hoy en día, no hacer caso a las instrucciones de Dios, lo que está haciendo el mundo hoy, y se apartó de Dios. Y entonces perdió la vida de Dios dentro, perdió el conocimiento y sus ojos de Dios, y sus ojos se oscurecieron. El ser humano, por ser creativo,
por ser lleno de dones y de talentos que Dios nos ha puesto dentro, somos capaces de inventar muchas cosas, somos capaces de clonar la vida, somos capaces de inventar cohetes, pero no podemos volver a Dios y otra vez integrarnos en tener la vida de Dios si no fuese por otro acto de libre albedrío cuando Dios envió a Jesucristo en la tierra para restaurarnos con Él. Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio el derecho legal de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que si esta tarde tú has recibido a Jesucristo en tu vida, lo pone aquí el versículo 12, si tú crees en Él y en sus palabras y has decidido guiar tus pies en esta vida por su enseñanza, tú también tienes el derecho legal y nadie te lo puede quitar. Lo puedes entregar tú, pero nadie te lo puede quitar. Tienes el derecho legal de ser llamado hijo de Dios. Eso nos hace hermanos. Y como Cristo también fue engendrado, hijo, en el vientre de María, el propio Jesús nos llama sus hermanos. Tremendo, ¿eh? La familia de Dios, novena. Cada uno de nosotros también tenemos una familia, cada familia tiene su historia, cada familia tiene sus encuentros familiares que son peculiares, cada uno. La familia de Dios también tiene sus detalles, sus exquisiteces y sus cosas especiales. Vamos a Romanos 8:16. Espero que estés tomando notas. Esta semana estaban leyendo algo sobre la manera de aprender y decían que los que toman nota, y mira lo que decían, no los que teclean, ni los que toman nota en un ordenador, los que toman nota con buena letra, porque están obligados a formar las palabras, a pensar en las palabras, están obligados a pensar y a plasmar las palabras en el papel, se acuerden mejor que los que no toman nota. Aquí tenéis a un hijo de Dios que tiene 42 años en el Señor y que está llenando su carta, su cuaderno número no sé cuánto. Toma nota, toma nota. Te puedo decir lo que predicó Abner el domingo. Aquí está. Y así, ¿no? Tomando nota. Y uno se acuerda mejor. Pues mira, gloria al Señor. Si nos hizo así. Romanos 8:16, el Espíritu mismo, aquí estamos hablando del Espíritu de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Si no tienes ese testimonio que el Espíritu Santo te pone dentro de ti, de que eres hijo de Dios, pues aún no lo eres. Puedes serlo. Puedes serlo. El Evangelio es gratis y es predicado a toda criatura. Pero aquí no nos dice que uno no es cristiano porque alguien se lo dice, porque alguien a lo mejor hace una oración y después otro le dice, pues ya eres cristiano. No. Hay que esperar, como es algo de la salvación, eso no la operamos nosotros, la opera Dios. Hay que esperar que Dios dé el visto bueno al corazón de la persona. Si no nos arriesgamos de darle un falso consuelo. Ni tú ni yo estamos en el corazón de la persona cuando repite una oración. A lo mejor no entiende ni papa de lo que está diciendo. Entonces no se está arrepintiendo de corazón, entonces no está entregando su vida de corazón al Señor y todavía la obra no se ha hecho de
ser engendrado. ¿Te acuerdas la palabra engendrado? Lo hemos leído, ¿no? Eso es un acto concreto que un padre hace cuando se une con una mujer, pues se engendra un hijo. Dios, el Espíritu de Dios, viene sobre nosotros y nos engendra. Acuérdate que es lo que hemos leído. A todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamado hijo de Dios, los cuales fueron engendrados no por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Así que hay una engendrar que ocurre, el Espíritu de Dios viene sobre uno y uno es engendrado, nace de nuevo y tiene la vida de Dios dentro. Por eso hay un claro antes y después. Y los que siguen religiones no tienen esto, no tienen esa experiencia del nuevo nacimiento, no son engendrados y con la consecuencia de que no tienen ninguna seguridad de la salvación. Puedes hablar con personas que son muy creyentes en Dios, pero les preguntas y les dice, pero ¿tú tienes la seguridad de tu salvación? Te van a decir, pues, ¿qué es eso? No, yo nunca he escuchado hablar de eso. Entonces lo parafraseas y le dice, pero ¿tú tienes la seguridad de que si te mueres ahora vas a ir a estar con Dios? Para poder contestar que sí, uno tiene que saber que conoce a Dios. Y no va a conocer a Dios si no pasa por estos pasos a todos los que le recibieron. Repito, acto de tu libre albedrío. Dios no va a obligar a nadie. Nos salimos de Dios libremente y volveremos a Dios libremente. Dios no se va a llevar a nadie al paraíso que no quieran estar con Dios en la tierra. Si uno no toma la decisión de volver a entrar, pues se va a quedar fuera, consecuencia de nuestras decisiones. Podemos pedir perdón a Dios por todo esto. Él vino no a condenar, vino a salvar, vino a rescatar lo que se había perdido. Así que Dios nos invita en el momento que nos damos cuenta que hemos tomado decisiones equivocadas en nuestra vida, en el momento que nos damos cuenta que como ovejas nos hemos descarriado, a lo mejor malas influencias, a lo mejor cosas terribles que pasaron en nuestra infancia hicieron que dimos tumbo por la vida y nos equivocamos de muchas maneras. Dios viene a salvar, a restaurar y a sanar. Él no viene a juzgar y a machacar. El único perfecto es Dios. Entonces Él viene a salvar al pecador y nos da la oportunidad. Así que una vez que uno ha dado lugar de arrepentirse y de recibir al Señor y de creer en Él, en este momento Dios te engendra espiritualmente y hace de ti un hijo espiritual. Eso es una obra de Dios. Ningún pastor, ninguna oración, ninguna imposición de mano, nada va a hacer que tú seas hijo de Dios. Solamente tu conexión con Dios. Y tu fe en que Cristo murió en la cruz por tus pecados. Él fue condenado para que nosotros fuésemos salvos. Alguien tenía que pagar mis culpas. La pagó Cristo. Para que yo no tuviera que pagar. Tenía una deuda que no podía pagar. Y Él pagó una deuda que no debía. Muy bien. Vamos a Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan, esa es la epístola de Juan, que es casi al lado de Apocalipsis, al final del Nuevo Testamento. Versículo 1, y vamos a leer esto tranquilamente.
Primera de Juan, ¿lo tienes? ¿La he encontrado? Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, el mundo no entiende porque somos cristianos. ¿Sabe por qué? Porque no le conocieron a Él. Ahí tenemos la prueba de que el mundo no va al cielo. El mundo no va al paraíso. El mundo va a un lugar apartado de Dios, perdido. Entonces, si el mundo no te conoce o no te reconoce o no te alaba o no te felicita por ser cristiano, pues ya sabes que es porque no le conocen a Él. Entonces, ¿cómo te van a entender a ti o a mí? Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha visto lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él venga, se manifieste, cuando Cristo va a volver a la tierra, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza de ver un día a Cristo volver sobre las nubes del cielo y verlo cara a cara, la Biblia dice que todo ojos lo verá. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, si Cristo me limpia de pecados, procuro, con la ayuda de Dios, mantenerme fuera del pecado para estar preparado cuando Él venga, porque Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. El pecado es infracción de la ley. Pero el versículo 5 dice, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Me gusta esta palabra. A ver, cuando empezamos a poner la palabra de Dios en las paredes, eso sería uno que podríamos poner. Él apareció para quitar nuestros pecados. Primera de Juan 3:5. Y no hay pecado en Él. Y que ese es el problema. Por eso nosotros no podemos andar en pecado. A nuestra carne nos gustaría, a nuestra manera de pensar, a nuestro ser humano, a lo mejor nos gustaría. Pero ya que Él no tiene pecado, no voy a poder quedar con Él y estar con Él si yo ando distinto que Él. Vamos a Romano 9, 8. Romano 9, 8. Ya lo leímos de que los hijos no son los que han nacido físicamente, incluso si naces siendo judío. Eso no te hace ser un hijo de Dios. Aunque nacieras con el pedigrí de un hijo de Israel, eso no es tu permiso o tu visto bueno para entrar en el reino de Dios. Ya lo hemos dicho. Vamos a repetirlo. Pero Romano 9:8 nos vuelve a decir lo mismo. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Ellos no. Un judío, un israelita, toda su
descendencia y todo su pueblo ha traído y ha bendecido la tierra con las escrituras, con los patriarcas. Nuestras raíces radican y están en todo lo que el pueblo hebreo, el pueblo judío nos ha traído, pero uno no es hijo de Dios por haber sido el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Leemos otra vez: no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta. Eso fue la promesa que un buen día Dios, hablando con Abraham, Abraham no tenía hijos, tenía 75 años la primera vez que tuvieron esta charla, después 80 y pico de años, después 99 años y Abraham no tenía hijos. Pero Dios le prometió y le dijo: por este tiempo vendré, el año que viene, y Sara era la esposa de Abraham, tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca, fue la esposa de Isaac, concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían aún hecho ni el bien ni el mal para que el propósito de Dios permanezca. No voy a entrar demasiado en detalle. Y Dios dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Eso es otro tema. Ahí vemos la promesa. Entonces, volvemos al versículo 8. No son los que tienen un pasaporte israelita o los que son judíos por la carne, que son hijos de Dios, sino los que le recibieron y los que creen en su nombre. Les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales fueron engendrados no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. ¿Ves lo importante y lo que está ocurriendo en nuestra vida y en el mundo espiritual? Son todos principios que te estoy dando, que estamos estudiando, que son de la Biblia. Así que así Dios habla, porque la Biblia es la palabra de Dios. Ahora vamos a Efesios 2 y vamos a hablar un poquito más de nosotros. ¿Cómo es esto de que somos hijos de Dios? Ya lo hemos detallado, pero vamos a seguir. Efesios capítulo 2. Por cierto, hablando de Abraham, mira, el Evangelio de Mateo, el Nuevo Testamento empieza así: genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesucristo, que vino de la descendencia de Abraham y de la descendencia del rey David. Todos estos personajes que están en la genealogía de Mateo 1 y de Lucas 4 son personas que venían descendientes legales, genéticos. ¿Vale? Entonces, que por María, su madre, la Virgen María, Jesús tenía los genes que vinieron desde Abraham, desde Noé, desde Adán, ¿no? Así fue. Él fue hecho hombre, como tú y yo. Bien, Efesios 2:1. ¿Qué nos dice la palabra? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un padre lo que hace con su hijo es darle vida. Cuando lo engendra entre padre y madre, le dan la vida. ¿Y cuándo se engendra? ¿A los 9 meses cuando sale del vientre? ¿O en el momento cuando el esperma se une con el óvulo?
¿Cuándo es engendrado? Ajá. Entonces no deberíamos matar y abortar a ninguna mujer, porque ya fue engendrado. Muy bien. Entonces el Padre, un Padre de los muchos atributos que tiene, uno de ellos es de dar vida. Y aquí nos dice que Dios nos dio vida a nosotros. Vida espiritual, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Te acuerdas lo que dice Romano 3:23? Que la paga del pecado es muerte. El día que nos independizamos de Dios y seguimos la corriente de este mundo que va a su bola, estábamos independizados de Dios. No nos preocupaba lo que Dios decía. Si decíamos perdón era de boquilla, porque seguíamos haciéndolo en nuestras acciones. Dios, cuando nos llama al arrepentimiento, nos llama a dejar un estilo de vida pecaminoso con su ayuda. Repito, con su ayuda. Dios el Padre te dio vida. Cuando uno recibe a Cristo, recibe vida y es engendrado. Hay un nuevo nacimiento, hay un antes y un después. Y repito, si no has tenido esta experiencia en tu vida, necesitas preocuparte, si quieres, preocuparte por tu alma, preocuparte por tu relación con Dios. Porque repito, si no hay relación ahora en la tierra, ¿cómo piensa uno que va a ir al cielo? Entonces, cuando yo estaba muerto en mi delito y mi pecado, igual que tú, fue cuando llegué a Dios y Él me dio vida. Me engendró. Fue cuando recibí a Cristo y creí en Él, igual que tú. Delitos y pecados en los cuales anduve en otro tiempo. ¿Tú te acuerdas del otro tiempo? ¿Tú te acuerdas de cómo andabas antes? Tú y yo seguíamos la corriente de este mundo. Todo el mundo, ¿cómo es la expresión? Donde va Vicente va la gente. Esa es la frase. Donde va Vicente va la gente. La presión del grupo, la presión de los amigos. ¿Cómo? Toma, prueba esto. Si aquí todos. Anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y la corriente de este mundo, dice la Biblia, que es conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, el diablo, el Dios de este mundo. Así que ¿a dónde va Vicente y a dónde va la gente? Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuántas veces yo me he dejado llevar por la corriente de este mundo? Y eso es conforme a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces hay hijos de Dios y hay hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son los que no hacen caso a Dios. No les importa mentir, no les importa engañar, no les importa robar, no se les importa machacar, pisotear a la gente. No les importa. Están empujados por un espíritu, el espíritu de este mundo, que es el espíritu del príncipe de la potestad del aire. Y este espíritu opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros.
vivimos en otro tiempo. ¿Y cómo era? Pues en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos. ¿De qué? De ira. Porque creación de Dios somos todos. Cuando nuestros padres se unieron y nos tuvieron, ellos no nos crearon. Ellos hicieron lo necesario para que ocurra lo que Dios marcó. La creación, el hecho que un ser viviente, un ser vivo como tú y yo, que somos una maravilla, exista o pueda existir, que tú y yo podamos reflexionar, que tú y yo podamos sentir, que tú y yo podamos gustar, que tú y yo podamos tomar decisiones. Todo eso es un acto de la creación de Dios. Y entonces todos los que siguen los deseos de su carne, que hacen la voluntad de la carne y de los pensamientos, son por naturaleza hijos o creación de Dios, pero de ira, porque están llamando el juicio de Dios sobre sus vidas. Los actos de los seres creados, aunque hechos con libertad, Dios no impide el mal. Muchas veces no lo impide. Hay personas que deciden ser malo y peor, y Dios no les frena, porque Dios dio el libre albedrío. Pero cada acto tendrá que ser pagado. Cada acto tendrá el ser humano que rendir cuenta. Y dice la Biblia que todos tenemos que comparecer delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hemos hecho durante el tiempo que vivimos en el cuerpo, o sea, bueno o sea, malo. ¿Tú entiendes por qué necesitamos un Salvador? Yo no me podía salvar de mis pecados, de los errores cometidos, no me podía salvar. No me podía salvar de mis adicciones, de las cosas a las cuales yo mismo me había entregado, siguiendo la corriente, haciendo la voluntad de mis pensamientos, de la carne. Yo no me podía librar. Necesitaba un Salvador. ¿Y qué religión te propone un Salvador? En todas las miles de religiones que hay, puedes buscar, hay una sola que te dice que necesitas un Salvador. Y Dios lo proveyó. El Salvador se llama Jesucristo. Por cierto, ¿tú sabes lo que significa la palabra Jesús? Jesús no es en España es un nombre de muchas personas. Y Cristo, pues muchos piensan que es un apellido, pero ni Jesús es un nombre, ni Cristo es un apellido. Jesús es un título, viene del hebreo que quiere decir Yeshua, que quiere decir Salvador. Cuando dices Jesús, es como si dijeras Salvador. Pero también en España hay muchos Salvador, pero hay ninguno que salva. Espero que no lo hayas probado, porque te habrás quedado defraudado. Hay uno solo, Yeshua, el ungido de Dios, el enviado por Dios, el que pudo vivir en esta vida perfecto, inocente, sin pecado. Dio su vida en sacrificio por ti y por mí. ¡Cuál amor! Lo hemos leído. Nos mostró Dios para que fuésemos hechos hijos de Dios. Así que ahora, ¿qué cuesta tu salvación? La decisión tuya de arrepentir, de dar media vuelta, de dejar la corriente de este mundo, lo hemos leído aquí, de dejar los deseos de tu carne, de hacer la voluntad de tu carne, de tus pensamientos, de abandonar el estado de ser un hijo de ira y volver a tu Creador que te ama y pagó el precio para salvarte.
versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. La salvación es un regalo gratis. Cuando dice por gracia soy salvo, significa gratis. Y juntamente con Él nos resucitó. Entonces hay que pararse un poquito. ¿Cómo es esto? A ver, juntamente con Cristo me resucitó. Siempre hablamos de la cruz y de la muerte de Cristo. Y cuando Cristo murió, pagó. Pero en su resurrección me da la vida. Me dio vida. Tiene vida de resurrección. Entonces nos resucitó con Él. Me engendró, me hizo la obra de la resurrección para que tú y yo podamos tener no solamente los pecados perdonados, que eso ocurre en la cruz, pero podamos tener la vida de Dios, que esto ocurre en la resurrección. Gloria a Dios. Busca las miles de religiones que hay por ahí. No hay ni uno que haya muerto y resucitado como Cristo lo hizo. Muerte clínica y volver, eso ya es muy conocido, pero vuelve a morir unos añitos más adelante. Dios es rico en misericordia y aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. ¿Cómo nos dio vida? La resurrección significa de muerte a vida, ¿no? Que es lo que pone el principio del capítulo. Éramos muertos, nos dio vida cuando éramos muertos. Y aquí nos dice que nos resucitó. De muerte que estábamos, nos resucitó y estamos vivos. Todo esto ocurre no por acción mía, excepto la de arrepentirme y de creer, de recibirle, sino por la obra maestra de nuestro Señor. Versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Tú decides si vas a creer. Y esto no es de nosotros, es don de Dios, no por tus obras, no por de repente decir, pues vas a dar tu vida a los pobres. Esto no te va a salvar. Para que nadie se gloríe, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y para ir terminando, vamos a ir a Gálatas 3. Gálatas 3. Vamos a empezar desde el versículo 6. Abraham fue amigo de Dios porque creyó a Dios. Y eso le fue contado por justicia, le fue contado como un acto que le hacía propio para una relación con Dios. Abraham creyó a Dios. Acuerda que es lo que hemos dicho al principio, a todos los que lo recibieron, los que creen en Él. Entonces tú y yo como Abraham. Y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, tú y yo, que creemos, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, es decir, la Biblia, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los paganos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De Abraham siguió toda la línea de los hebreos.
Y hoy pues hay personas que tienen un pasaporte israelí, pero eso no le da la entrada al cielo. Para entrar en el cielo hay que ser hijo de Abraham. Y para ser hijo de Abraham uno lo es por la fe. No son los de la carne, sino los de la fe. En ti serán benditas todas las naciones. Y hoy tenemos colombianos, tenemos ucranianos, tenemos españoles, tenemos argentinos, ecuatorianos. Gloria a Dios. Suizos, tenemos algunos suizos también. Amén. Paraguayos. Y se me pierde seguro Perú y Brasil. Paraguay, Ucrania hemos dicho. Tenemos de muchas naciones, y las naciones que acabo de mencionar son bendecidas porque también la salvación de Cristo está en ellas. Amén. En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Toma ya. Los que son de fe. Hemos visto que Jesús era un descendiente de Abraham, pero era un descendiente genético. Tú y yo no somos, a no ser que haya ocurrido algún cruce en nuestra vida y no lo sepamos, a lo mejor en tus venas no corren los genes que estaban en Abraham, ¿vale? Porque Noé tuvo 3 hijos y todas las naciones de la tierra salen de Noé y salen por estas 3 ramas. Y entonces pues ahí hubo un cambio, vamos, que a partir de ahí pues Abraham sale de uno de ellos, el hijo Sem, de los semitas, ¿okay? Ese es por la línea de todos los hebreos, después Jafet y después Cam, ¿vale? Entonces eso se ha repartido por toda la tierra. Así que tú tienes un abuelo que se llama Noé. Ahora, tiene otro abuelo que se llama Osem, puede ser, o Cam o Jafet. Ya está. Dios sabe. Hasta el día de hoy se hacen estudios genéticos de la sangre, ¿no? Para determinar si Catherine es hija de su madre. Por ejemplo, ¿no? No es que lo hayan hecho, digo que es el método que se usa científico. ¿Lo habéis hecho? Pues claro, había duda, supongo. ¿Tú ves? Para traerla a España. Entonces, es que la ciencia humana llega hasta un cierto punto, gracias a Dios que haya llegado hasta este punto de poder hacer análisis genético. Pero vamos, Dios hace análisis y sabe a primera exactamente por dónde venimos. Hoy lo importante no es la genética, lo hemos dejado claro, no es de qué nación hayas nacido. Puedes ser parte de la familia de Dios, puedes ser parte y eres parte, eres hijo de Dios si lo recibiste, si diste lugar en tu corazón a Cristo, si crees en Él y si le sigues, entonces eres hijo de Dios. Si es así, el Espíritu Santo te ha dado testimonio y te da testimonio de que tú eres un hijo de Dios. Si no tienes el testimonio de Dios, pues habría que preguntarse por qué no soy todavía, porque no he querido, porque no he pedido perdón, porque no he creído, sea lo que sea. Mirad cuán amor Dios nos ha mostrado para que seamos llamados hijos de Dios. Él nos engendró, es decir, que nos dio vida. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio la vida en Él. Nos resucitó juntamente con Él. Es decir, que de muerto pasamos a vida. Y no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los que son de la promesa. ¿Cómo es eso de la promesa? Pues una promesa hay que creerla. Cuando se cree, puedes ser parte de ella.
Mientras no la crees, te quedas fuera. Y ser hijo de Dios es una promesa en Cristo Jesús para todo aquel que se arrepiente. Uno se puede preguntar y se debe preguntar, ¿he sido enemigo de Dios? ¿He vivido en pecado? ¿Cuál es la definición? ¿Qué es el pecado? Si hoy en día todo el mundo miente, ¿eso es un pecado también? Claro que sí. ¿Sabes a quién hay que preguntar? No a tu mente, pero a tu conciencia. Vamos a girar el espejo. ¿A ti te gustan que te mientan? Que cuando te mienten te pones reclamando justicia, que se haga justicia. Otra palabra muy interesante. Así que dentro de la conciencia del ser humano sabemos claramente cuando nos hacen algo malo, ¡pum!, sabemos rápidamente reclamar. Hasta hay aglomeraciones de cientos de personas y miles o decenas de miles a veces cuando hay que quejarse contra algo del gobierno porque no es justo. Cada ser humano, aunque ateo, tiene un sentido de la justicia porque Dios se lo puso dentro de nosotros. Así que cuando mentimos sabemos que lo estamos haciendo mal. Cuando robamos, cuando engañamos, cuando hacemos demás cosas que Dios marcó, mira, no te interesa meterte por ahí porque te va a quedar de todo menos bien. Así que podemos pedirle perdón a Dios por nuestros errores, por los sitios donde nos hemos metido, a veces inconscientemente, a veces conscientemente, a veces empujado por otros, a veces tirando nosotros de otros. Así, ¿no? Dice la Biblia, ay de aquel que le da licores al que bebe. Así que está mal emborracharte, pero a los ojos de Dios está mal regalarle la botella. ¿Y cuántos de nosotros hemos ido a fiesta con la botella en la mano? Ay de esta persona que le da de beber. Es decir, que está inconscientemente haciendo caer, empujando a la persona a la boca del enemigo, la corriente de este mundo, la corriente de los pensamientos. Por eso el Evangelio nos llama a pararnos y a cambiar de dirección. Recibiremos el perdón de Dios y seremos hechos hijos de Dios. Así que vamos a terminar en oración y después voy a hacer un examen de la clase de hoy. Aleluya. Voy a hacer una pregunta o un par de preguntas y así vamos a ver lo que has podido entender y recibir. Oremos. Aleluya. Padre, te amamos y te adoramos. Señor, gracias por tu santa Biblia, por el libro de la verdad, el libro de la luz, que es lámpara a mis pies, es luz en mi caminar. Gracias, Señor. Y pido una vez más, Señor, que tu palabra bendiga a cada uno, que cada uno hayamos tenido mayor entendimiento, que cada uno sigamos guiando nuestros pies o tomemos la decisión de guiar nuestros pies en tu palabra. Tu Biblia no es una sugerencia para que nos vaya bien. Son mandamientos para que no nos perdamos. Y efectivamente, Señor, nos hemos perdido. Padre, gracias por traernos un Salvador. Gracias por Jesucristo que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Te alabamos y te adoramos. Guíanos por el camino de la verdad. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Él te da majestad.